Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Iñaki, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de tenerte aquí, en directo Marca Navarra, para hablar de la actualidad de Osasuna y de ese artículo que decía yo, que me parece interesante en esa reflexión, ¿no? Ruido innecesario y perjudicial para todos, en el que hablas de la situación que atraviesa Vicente Moreno y también, ¿no?, del interés de contar, parece ser que ya ha firmado, según decía ayer el periodista Paco Rabadán, con Íñigo Pérez para la próxima temporada. ¿A ti de entrada qué te parece todo esto? Sí, ¿qué tal, Iñaki? Bueno, en primer lugar, gracias por llamarme. Bueno, un poco en alusión al artículo que comentas, que redacté ayer, pues la verdad que, bueno, la situación me parece un poco compleja para Vicente, sobre todo para su trabajo, teniendo en cuenta la situación actual de Osasuna, ¿no? Que sí que es verdad que ahora mismo hemos encadenado una racha bastante mala, pero la realidad es que el equipo todavía está en la pelea y sobre todo que queda un tercio de temporada y el equipo todavía, aunque se ha descolgado un poco, está en disputa de plazas europeas, teniendo en cuenta sobre todo esa opción bastante probable de que la séptima y la octava plaza terminen dando acceso a Europa. Por lo tanto, pues bueno, creo que lo que te comentaba, el ruido creo que es perjudicial un poco para todos, ¿no? Para todas las partes, sobre todo por esa predisposición que se pueda generar en el estadio por parte de la afición de pues cierto run, si las cosas se siguen atascando, si hay fases del juego en el que no funciona el equipo. Entonces, teniendo en cuenta que hay cosas en juego, creo que de momento todo este ruido pues creo que es inevitable, pero sí que es verdad que creo que la afición pues podría obviarlo un poco en beneficio del equipo, ¿no? Hablas de medios y aficionados, dices en el artículo que parecen más pendientes de poner la puntilla al actual técnico que del tramo decisivo de la campaña actual. Eso es, sí. Creo que con Vicente, no sé si por su predecesor o un poco por la situación de su llegada, donde se habían generado dudas y de su pasado, que quizás pues hay algunos puntos de su trayectoria que no hayan convencido a la afición actual. Creo que se le ha etiquetado desde el principio, o hay gente que ha considerado que no era el entrenador válido, y sin un razonamiento mucho más profundo, pues creo que hay cierta tendencia a querer pues cortarle la cabeza, ¿no? Hablando mal y pronto, y estar me preocupa que se esté más pendiente de ese tema que de la evolución deportiva del equipo. Lo que te comentaba, es cierto que hay una mala racha, pero creo que somos ahora mismo me parece que el mejor local o el sexto mejor local, y creo que bueno, hay argumentos, sobre todo esa primera parte de la temporada, para confiar en que se puede terminar bien, ¿no? Es verdad que cuando finalice la temporada pues será tiempo de valoraciones, pero creo que ahora nos estamos precipitando un poco, ¿no? Puede ser inevitable en muchos casos, pero bueno, es verdad que esta noticia en concreto que habíamos comentado de la llegada de Íñigo Pérez venía desde Madrid, no salía desde un medio de aquí, pero bueno, creo que es un poco precipitado y se está poniendo demasiado foco en Vicente y poco foco en lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? ¿Crees que se ha sido injusto con el míster, con Vicente Moreno, esta temporada? Creo que sí. Personalmente creo que sí, porque bueno, lo que comentaba también en el artículo, ya sabemos que ahora hay muchas páginas que se dedican a hacer estimaciones del valor de mercado de la plantilla, y es importante recordar que el valor de mercado de la plantilla de Osasuna, muchas páginas especializadas lo situaban en la zona media, ¿no? Creo que incluso por debajo, en la posición 11ª o 12ª. Entonces, creo que estamos perdiendo un poco el foco, ¿no? Pasando un poco de... hay mucha gente que no le gusta que hablemos de Osasunica, pero la realidad es que la plantilla es la que es y el valor de la plantilla es el que es. Y ahora mismo, con independencia de esta mala racha final, creo que el equipo está en una posición que le corresponde un poco por valor de mercado, ¿no? Esto no quiero decir que no haya que ser ambiciosos y que haya que intentar optar a las posiciones más altas posibles, pero creo que en ese punto no se está mirando con perspectiva y sí que se está haciendo un poco injusto con el trabajo de Vicente, sobre todo teniendo en cuenta lo que te digo, que queda un tercio de temporada y, como decía Luis Aragonés, el tercio más importante, ¿no? Los 10 últimos partidos a los que si llegas con opciones, pues siempre puede valer. Pero entiendes también, Javier, que igual hay un sector de la afición que, viendo los jugadores que tenemos este año, no sé, ¿no? Como que igual le sabe a poco, ¿no?, lo que se está consiguiendo. Sí,
lo puedo entender, pero creo que también hay que ser conscientes que, por ejemplo, tenemos un rendimiento de Budimir con un número de goles que probablemente pues no fuese el esperado tiempo atrás. Entonces creo que Budimir estaba brillando al máximo. Creo que el nombre de Brian Zaragoza, independientemente de las actuaciones que tenga, pues lleva a pensar a la gente que estamos en un nivel muy superior, pero hay que pensar que la plantilla pues son 20 jugadores y también hay que pensar en el fondo de banquillo que tenemos, en la calidad de ese fondo, en lo que puede aportar, en las lesiones que ha habido. Entonces, lo que te digo, creo que tenemos una zona media súper igualada en la que prácticamente cualquier equipo puede ganar al otro, o puede perder, vaya, y entiendo que esa posición no se va a decidir hasta la parte final. Por lo tanto, creo que las expectativas en muchos casos sobre el nivel de nuestra plantilla pues son un poco elevadas por parte de la afición. Y esto también es un debate que tenemos desde hace mucho tiempo en nuestro podcast, que es si las nuevas generaciones del osasunismo pues están siendo realistas, ¿no? Teniendo en cuenta que han vivido pues una fase o unos últimos años donde Osasuna está siempre en la mitad de la tabla. Entonces quizás se pueda estar distorsionando un poco cuál es el objetivo real, ¿no? de nuestra plantilla. Si tuvieses que pensar en una clasificación a final de temporada, ¿dónde crees que termina el equipo? Yo creo que va a terminar lo que te comentaba, en el puesto 10, 11, y quedándose muy cerca de esos puestos séptimo, octavo, que dan acceso a clasificaciones europeas. Creo que ahora mismo hemos tenido una mala racha que no se corresponde. Creo que vamos a conseguir encauzarlo, empezando por el partido frente al Getafe, que creo que va a ser un resultado positivo. Y bueno, creo que vamos a estar un poquito más arriba de lo que estamos ahora, que creo que estamos en el puesto 13 o en el puesto 14, sí. y más cerca ahora, o por lo menos es la primera vez en la temporada en la que estamos mirando un poco de reojo más para abajo que para arriba. Sí que coincides en la importancia del partido, ¿no? El domingo, que todo el mundo dice, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que teniendo en cuenta que va a haber un parón también de selecciones y después de San Mamés, de no lograr un buen resultado, tocamos madera, ojalá que no sea así. Sí que la cosa se puede complicar un poco, ¿no? Sí, efectivamente. Nos enfrentamos contra el Getafe, que precisamente viene en una racha bastante más ascendente que la nuestra y contraria los resultados que nosotros estamos teniendo, pero a nivel de puntuación estamos prácticamente similares. Lo entendemos como un equipo de esa zona media que te comentaba, que que a nivel de valor y de plantilla es muy similar a nosotros, y obviamente sí que creo que pues el equipo en este caso tiene que ser ambicioso. No dudo que va a ser ambicioso, y sí que creo que este resultado va a marcar un poco también las aspiraciones de esa séptima, octava plaza. Pero lo dicho, yo soy positivo respecto a este partido y lo que te comentaba. Creo que ahora hemos estado en una mala racha, pero debemos mirar todo en su conjunto. Debemos tener en cuenta que somos el sexto mejor local y bueno, pues minimizar esos errores e intentar ser lo más ambiciosos posible. Javier Alustiza, de Osasuna 1920, que muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé qué tiene 1920 y en este caso Osasuna 1920, como digo, para que seáis tan optimistas. Tenemos también a Rubén Díaz, a tu media naranja, que cuando pasa por aquí ve también las cosas, el vaso medio lleno. Rubén con una aportación mucho más amplia en datos y en análisis táctico, pero la verdad es que a nosotros siempre nos gusta vender positividad y mirar siempre hacia arriba, porque además eso siempre hace que nos acompañe en el volumen de visitas, así que somos los primeros interesados. Pero no, en serio, confiamos mucho en Vicente. Además, sabemos y nos consta que está trabajando mucho de una manera súper profesional, y la verdad es que con independencia de las valoraciones que se hagan a final de temporada, y bueno, pues que se hable de otros nombres nos parece normal, teniendo en cuenta que solo tiene un contrato de un año. Creemos que en la medida de lo posible el aficionado pues debería ser un poco lo máximo, tratarlo con el máximo respeto en este tramo final y valorarlo ya cuando finalice. Solo dime con un sí o con un no, para terminar, que no te lo había preguntado. ¿Crees que continuará Vicente Moreno la próxima temporada? Ahora mismo creo que no, pero
También te digo que sería difícil no valorar la continuidad de un técnico rojillo si conseguimos entrar en una posición europea, me da igual que sea la 7ª o la 8ª. Creo que sería la primera vez en la historia que un técnico rojillo consigue una clasificación europea y no tiene una proposición de continuar. Entonces ahí va a ser una situación pues que tendrán que valorar muchos factores, y también habrá que valorar cómo será Vicente Moreno, si se le hace un contrato un poco más largo, cómo tratará a la plantilla, a los canteranos, etc. Creo que hay muchas variables que la afición también debería tener en cuenta. Ahora mismo creo que si no entramos en Europa no, pero si rematamos un buen final de temporada, sí que va a ser una opción muy factible. Perfecto. Más teniendo en cuenta que el nombre por el que estamos hablando probablemente también tenga otras ofertas, dado el buen rendimiento que está teniendo con su equipo el Rayo Vallecano. Así que veremos. Habrá que estar atentos. Sí, señor, veremos es lo que ocurre. Javier Alustiza, de Osasuna 1920. Lo dicho, gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese pedazo podcast que estáis haciendo, que también deja bien a las claras el osasunismo 100%. Gracias, Javier, un abrazo. Muchísimas gracias, Iñaki, un abrazo a ti.